La infertilidad es un problema de salud que debe atenderse en pareja. Por ello, se recomienda que tanto el varón como su pareja sean estudiados en los protocolos de infertilidad y que ambas evaluaciones comiencen al mismo tiempo desde el primer año de incapacidad para concebir. En el caso de la infertilidad masculina, las causas pueden ser alteraciones en la función testicular, consumo de tabaco y alcohol, exposición a ciertos tóxicos y malformación o baja producción de espermatozoides, entre otras. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos informarán cuáles son las causas de la infertilidad masculina, las pruebas para realizar el diagnóstico y, lo más importante, nos dirán cómo debe ser el tratamiento integral del hombre en él y su pareja. Sobre infertilidad, bueno, pues que hay algunas personas que no pueden lograr sus embarazos por diversas causas de salud y que entonces pueden tener algunos estudios para poder llegar a esto, obviamente con especialistas. Pues sé que genéticamente existen algunas causas por las que ya nacen con ese problema de infertilidad. E incluso hay he escuchado sobre los transgénicos que ocasionan muchos problemas a las personas. Yo sé muy poco de eso, pero sí creo que tiene que ver con la alimentación y los hábitos de vida, con ambas, en general. Pues muy poco, la verdad. Infertilidad, pues que una persona no puede reproducirse. No sé, que hay tratamientos para poder superar esto, ¿no? Pues hay muchos casos de infertilidad, la verdad es un tema muy vasto. Hay mucha gente que tiene necesidades de programas de fertilización y que no se regula aquí en México. Me parece que son como diferentes los motivos por los que puede haber la infertilidad y cada caso es único y entonces es muy particular y habría que conocer cada caso para entonces determinar qué se debe, si es biológico, si es una cuestión de pareja o de dónde viene el origen de la infertilidad, porque a veces puede ser hasta temores, ¿no? Temores a dar vida y poderla sostener, poderla cuidar esa vida. Entonces pueden ser los motivos variados. ¿Cómo están? Buen lunes, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Hoy estamos platicando sobre la infertilidad masculina. Es curioso, acabamos de ver ahorita en el sondeo que realmente no conocemos mucho sobre infertilidad y de lo que sabemos casi siempre pensamos híjole, pobrecita, que no puede tener hijos, pensamos siempre en la mujer. Aproximadamente, según la Unión Europea de Urología, 15% de las parejas que buscan tener familia no pueden embarazarse. Y de ese 15%, un 20% se debe de ir a infertilidad masculina. Y esto tendemos normalmente a no considerarlo. Pensamos que casi siempre es problema de la mujer, que pasa por múltiples tratamientos, múltiples intentos, hormonas por aquí, hormonas por allá, y no lo logran. Finalmente hay un 5% de parejas que quedan sin poder tener hijos. Pero ¿qué sucede en el caso de los hombres? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la duda ante la infertilidad masculina? De eso vamos a resolverlo todo hoy aquí en Diálogos en Confianza. Me acompaña, estando en contacto con ustedes allá afuera, bueno, aquí, pero con ustedes allá afuera, Óscar Virués. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, Pepe. Muy buen día. Y sí, fíjate, qué tema tan interesante. Ya lo hacían en el sondeo, desde luego, pues hay muchas dudas al respecto. Sin embargo, también hay soluciones. Entonces, sobre eso trataremos y los invitamos a participar en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, la vía telefónica, el 5166-4000. De hecho, la dirección para seguir el programa en internet completamente en vivo es canal11.mx/diálogos/. Saludamos también con mucho gusto, por supuesto, a las personas que nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. También le damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y, por supuesto, a nuestras y nuestro especialista hoy. Ahorita vamos a regresar a presentarles a nuestros panelistas, pero vamos a ver ahora específicamente qué opina la gente cuando hacemos una encuesta sobre infertilidad en el caso de los hombres. Vamos a ver esto. Bueno, lo que sucede es que la infertilidad masculina se puede dar por abusos durante la juventud,
por infecciones y más que nada por cuestiones genéticas también. Bueno, sobre infertilidad masculina, pues realmente tienen que hacer estudio los hombres para ver cómo están sus espermas, el conteo de espermas. Bueno, el tema no es muy conocido por mí, pero bueno, sé que es algo complicado para muchas personas y que generalmente tienen problemas, conflictos maritales, ¿no? Por costumbre o por salud, el hombre no se cuida. Ya sea por el tabaco, por la bebida, por salud, por ejercicio, la comida, obesidad, cosas así. Eso es lo que influye demasiado. Pues sé que se debe a que el porcentaje que hay en el semen, en los espermatozoides es muy bajo y entonces debido a eso es muy difícil que una persona se pueda embarazar a otra con ese tipo de afectación. Pues no, la verdad es que no sé. La eyaculación precoz puede ser una causa, no sé. Se dice que hasta por enfermedad de paperas puede haber infertilidad masculina, por algún golpe, por causas diversas puede haber infertilidad en el hombre. Escasez de espermas y no alcanzan a fertilizar el huevo cigoto de la mujer. Se da un empoderamiento a la mujer. Y desde ahí se minimizan cosas que también ocurren a los hombres, que también son importantes, que también hay que valorarlas, que también hay que mirarlas y que no se hace. Bien, estamos de regreso. Como ven, existen muchas ideas diferentes sobre la infertilidad masculina, pero ¿por qué no les presento a nuestros especialistas que son los que verdaderamente saben sobre el tema? Primero que nada, quiero dar una vez más la bienvenida a la doctora Mirna Guadalupe Chavarría Sánchez. Qué gusto, doctora. Bienvenida de vuelta. Ella es médico adscrito a la Clínica de Andrología del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa Reyes de la Secretaría de Salud. También está con nosotros la doctora Lidia Arce Sánchez. Bienvenida, doctora. Gracias. La doctora es endocrinóloga y bióloga de la reproducción del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, también de la Secretaría de Salud. El doctor Ricardo Castillejos Molina, bienvenido. Gracias. Él es urólogo especialista en infertilidad masculina del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud. Y tenemos también que viene llegando con nosotros la doctora Catalina Villa Jiménez, ginecobstetra y bióloga de la reproducción. Les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Como vemos en el sondeo, estamos un poco perdidos o faltos de información en cuanto a lo que es infertilidad. Mi primera pregunta a ustedes es, ¿cómo se sabe cuando una pareja tiene infertilidad? Bueno, se conoce como infertilidad cuando una pareja ya lleva un año teniendo relaciones sexuales sin protección, buscando un embarazo y no se da. Entonces, esa es la definición de infertilidad. Ok, 12 meses. 12 meses sin protecciones anticonceptivas y que el embarazo no se da. Mencioné yo a la entrada del programa las estadísticas de la Academia Europea de Urología, pero ¿cómo estamos en México en cuanto a infertilidad? ¿En qué estadísticas andamos? Bien, en la clínica de andrología podemos observar que es alta la prevalencia, coincidente con la internacional. La internacional dice que puede ser un 15 y a veces hasta un 20 en hospitales de concentración en relación a la prevalencia. Y que pues mundialmente el 50% de la causa de una infertilidad es masculina. Pero bien es cierto que el 20% es factor masculino puro y solo, y un 30% sumando 50% va a ser un 30% compartido con algún otro factor femenino. Entonces la infertilidad en realidad, pues obviamente el gameto masculino representa el 50% de la fertilización. Y lo que observamos en la clínica es que la etapa en la que el hombre también decide tener un hijo se está moviendo. Cuando presentábamos trabajos antes teníamos que el promedio de edad era de 30, 32 años y ahorita tenemos de 34 y 36 el promedio. Se ha elevado. O más. Sí. O más, o más, ¿no? claro. Sí. Claramente. ¿Existen políticas de salud para proteger a parejas contra infertilidad o cómo se abordan los temas? Bueno, realmente no existe una política de salud para infertilidad. Lo que decía la doctora Mirna es algo muy importante. Hay que distinguir entre una infertilidad primaria, que es la que menciona la doctora, y que lo que vemos más frecuentemente también es la infertilidad secundaria
O sea, que hombre que ha tenido un hijo previamente y que un ejemplo muy claro es un paciente vasectomizado que posteriormente quiere tener un segundo o tercer hijo, pero volviendo a las políticas de salud no existe debido a que en nuestro medio es un tratamiento caro y desafortunadamente son pocos los centros donde por el sistema de salud que un paciente pueda tener acceso a un tratamiento de fertilidad. Directamente te voy a hacer dos preguntas urológicas totalmente. ¿Cuántas personas que se han hecho una vasectomía eventualmente dicen, híjole, quiero revertirla? Porque yo he escuchado esto mucho. Normalmente decides, ya, vasectomía en este minuto, acabé de tener familia y al rato o se vuelven a casar o cambia la perspectiva, deciden cambiar. ¿Qué porcentaje? Yo desconozco en nuestro país una cifra exacta, pero creo que entre un 30-40% de los hombres vasectomizados tienen unas segundas o terceras nupcias y quieren tener otro bebé. Y esto es porque el hombre pues tiene una pareja más joven y esa pareja joven quiere tener un nuevo bebé. No sé qué, esto por ejemplo en perinatología es algo que más frecuentemente se ve, ¿no? Y en el medio privado también esas segundas nupcias volvemos a verlo, ¿no? Y otra cosa que me encantaría aclarar desde el punto de vista de semántica. Sí. La gente habla de esperma y espermatozoides. ¿Podrían explicar cuál es la palabra adecuada? Sí. Yo me acuerdo mucho de un maestro de urología que ahorita les voy a decir qué es lo que nos decía, pero quiero escuchar a los expertos. ¿Doctora? Bien. Bueno, obviamente la célula se llama espermatozoide. Sí. Y en el bagaje cultural cotidiano le decimos el esperma, pero es lo correcto espermatozoide. Sí, es como decir espermatobioscopía directa. Ahí te estás refiriendo que solo vas a ver el espermatozoide, cuando lo correcto es decir seminograma, porque vamos a ver al espermatozoide más el plasma seminal que lo acompaña, que también es muy importante para la fertilización. Ok, ¿por qué hago esto? Ahora sí, bienvenida. Muchas gracias. ¿Por qué hago esta distinción? Porque yo me acuerdo que decían, mi maestro urólogo en nutrición decía, hay espermatozoides, esperma es de ballena y es otra cosa que tiene nada que ver con reproducción, entonces es muy importante que conozcamos la terminología. Y otra cosa importante es, una cosa son espermatozoides y otra cosa, como ya nos empezó a decir la doctora, es el semen, que son dos cosas diferentes. Bueno, los espermatozoides forman parte de, pero me gustaría que aclararan qué es esto, porque es importante que la gente sepa. Sí, es importante ver, el líquido seminal en sí tiene características cualitativas, aspectos en relación a la viscosidad, el pH, que es muy importante, y lo que ya se refiere en cuanto al número, la forma y la movilidad, son las características cuantitativas, que como decía la doctora Mirna, es algo muy importante en la evaluación de un paciente con infertilidad. Y no solo, como tú tocas el tema de esperma, ¿no? Inclusive aquí puedo mencionar que un hombre siempre piensa que entre más eyaculado tenga, más fértil puede ser el hombre. Y es algo muy importante el hecho de expresarle a los pacientes, porque únicamente el 5% de todo ese contenido de líquido seminal viene del testículo, que es donde vienen los espermatozoides. Y recordar que el otro 95% es por la próstata y glándulas accesorias, que pueden dar el líquido como tal. Entonces viene contenido testicular, que son espermatozoides, exacto, más contenido líquido que viene de la próstata y de las glándulas seminales. Hasta ahí me acuerdo bien de anatomía. Sí. Pero yo creo que lo podemos hacer un poco más entendible para el paciente, porque claro, nosotros estamos hablando de líquido seminal, próstata y todo esto, ¿no? Y para el paciente solamente hay una pregunta, cantidad y calidad. Exacto. ¿No? O sea, él cuando eyacula, y si eyacula un yogur, dice yo tengo una gran cantidad de calidad y da por hecho que en ese semen tiene listo, está hecho. Entonces cuando llega con nosotros él dice, no, pues es que mi eyaculado es suficiente o mi nivel de excitación es muy alto. Entonces yo creo que para el paciente es muy importante que sepa que hay cantidad y calidad y no se puede ver. O sea, yo no puedo con verte o con ver el semen decir este señor es muy fértil. Exacto. O este señor va a dar lugar a un aborto porque su calidad espermática no está bien, ¿no? Entonces, lo que le pregunta el paciente a uno es muy claro, dígame cantidad y calidad y nosotros con eso le vamos a resolver su problema y le vamos a decir, usted se va a embarazar fácilmente o usted va a necesitar un apoyo muy complicado o muy complejo que es reproducción asistida, ¿no? Hay un momento cuando una pareja está buscando embarazarse y no pueden, ya pasó un año,
y normalmente siempre se dirigen al ginecólogo. ¿En qué momento se debe, o más bien, o en qué momento se hace la referencia a estudiar al hombre? Sabemos, ahorita nos van a decir cuándo se debe, pero ¿cuándo se hace realmente? Ok, normalmente se estudia a la mujer, pero cada vez hay más parejas que llegan y dice la señora, ¿y a mi marido no lo van a estudiar? Ya lo dice la paciente. Ya lo dice la paciente. Claro. Ya estamos teniendo una tercera parte de parejas, o casi la mitad, que dicen, ¿ya mi marido no lo van a estudiar? Sí. Para la Academia Europea y para la Academia Americana, desde el 2005, se estipuló que en el momento que cualquier especialista, sea urólogo, ginecólogo, reproductólogo, reciba una pareja, en ese instante se deben de valorar a dos, Así es. no a uno solo. Porque el embarazo es contexto de dos. Esto es muy importante porque siempre sucede que se escucha que es a la mujer que continuamente está sobre ella haciendo muchos estudios, se habla de estudios invasivos, etcétera, y el hombre normalmente en el pasado estaba ahí sentado acompañándola, sin considerar este porcentaje tan alto que nos acaban de mencionar ustedes de infertilidad masculina. Y hay otro detalle interesante, hay dos maneras de evaluar el semen. Pero ¿por qué no lo dejamos? Nos tenemos que ir a un corte, perdón, doctora, que te interrumpa. Pero vamos a ver cómo se valora el semen ahorita que regresemos para saber exactamente si tiene una buena calidad, además de cantidad. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza, hablando de infertilidad masculina. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza, hablando de infertilidad masculina, y justo antes de irnos al corte, interrumpí groseramente a la doctora Catalina Villa. Retomemos la idea. ¿Qué nos estabas platicando? Estaba yo platicando algo muy interesante. Hay dos formas de evaluar el semen. Uno son los criterios de la OMS y lo otro son los criterios de Kruger. Entonces, nosotros en reproducción solo tocamos los de Kruger. Entonces, el varón es muy sencillo, va y se hace una prueba porque él siempre tiene dudas. O sea, no es que él no se estudie, nosotros no lo ponemos en la mesa, pero él cuando ya uno le dice, a ver, cuénteme, ¿usted se ha hecho una prueba? Saca del bolsillo su prueba de OMS, ¿no? Y dice, aquí está, y aquí dice que yo tengo 145 millones, así que conmigo no es el asunto, ¿no? Entonces yo siempre hay que explicarles que OMS tiene una manera de decirnos, pero no nos dice calidad, ¿no? Y entonces ese paciente tiene que hacer otra prueba. Y esa prueba es especializada y es como tomarle una fotografía al espermatozoide y se le mide la cabeza, la cola, la pieza intermedia, como con una mini reglita. Entonces, ahí es cuando hoy sí salen muchos detalles importantísimos que nos pueden hacer predecir que esa persona es la causa de la infertilidad. Entonces, ¿qué le pasa al ginecólogo? Voy a retomar este punto. El gineco se queda muy contento con la prueba de OMS. Y descarta que haya mayor problema. Y entonces el hombre queda subdiagnosticado por muchísimos años, mientras tanto a nosotras, pum, 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 y hasta cirugías, y in vitros, ICSIs, o sea, cantidad de procedimientos, dinero, inversión, problemas de pareja, cuando realmente ahí había una mala prueba que llevaron al hombre a pensar que estaba bien. Tenemos ahorita una cápsula de cómo se debe de estudiar un hombre. Vamos a verla y regresando los especialistas nos van a comentar para desglosarnos bien esta cápsula. Veamos. La pareja debe de ser estudiada al mismo tiempo. No estudiar primero a la mujer y si ya no encontré nada o te encontré y te doy un tratamiento y no funcionó, entonces estudiar al hombre, no. Se deben de estudiar en forma conjunta. ¿Cómo se debe de estudiar a un hombre? Por lo general, el primer contacto va a ser con el ginecólogo. El ginecólogo le va a dar más peso al estudio femenino. Y lo que conoce en realidad del estudio masculino es hacer el estudio de semen, que el nombre correcto es seminograma. Entonces, al hacer el seminograma podemos encontrar alteración o no. Pero actualmente sabemos que hay alteraciones macroscópicas del semen, como disminución de la cantidad, disminución de la movilidad, disminución de la morfología, pero también vamos a ver alteraciones intrínsecas del espermatozoide que no se ven a menos que se hagan pruebas especiales. Una vez que se hace el estudio del seminograma, podemos captar
una gran parte de la población que tiene alteraciones. Nosotros desde 1996 hicimos algo que yo llamo curiosamente la regla del 5x5, porque es una manera didáctica de que los alumnos vayan aprendiendo y que los pacientes también vayan comprendiendo que se les estudia. En realidad es un chequeo general donde tiene mucho peso lo metabólico, un chequeo hormonal, el seminograma en un lugar especial o en un laboratorio especial, reproductivo, el ultrasonido y los cultivos. ¿Cómo se estudia un hombre? Pues como se estudia una mujer. ¿Qué le hacen a una mujer cuando llega a un consultorio? Le checan sus hormonas, le hacen un ultrasonido, le toman sus cultivos. Los hombres también. Es exactamente lo mismo y se mide exactamente lo mismo. Si a una mujer le midieron el tamaño de los ovarios y le vieron los folículos, a un hombre le tienen que medir el tamaño del testículo. Entonces, el estudio es de manera muy similar y yo diría que equitativa. Antes de que los especialistas nos desglosen adecuadamente cómo se debe de estudiar un hombre con infertilidad, tenemos varias llamadas del público, Oscar. Sí, así es. Nos dice, por ejemplo, señor Blas, cuando un hombre tiene criptorquidia, ¿es posible tener un hijo con un testículo? Miguel Ángel Muñoz, mi edad es de 37 años, solo cuento con un testículo y tengo 3 hijos, por lo que quiero compartir para los hombres que se encuentran en la misma situación, esto no afecta para poder tener familia. Georgina, el semen de mi pareja casi no tiene olor o un olor característico. ¿A qué se deberá? En un futuro podría tener algún problema de infertilidad. Él ya tiene un hijo, nos comparte. Por otro lado, también nos dice, hablando un poco de género, Paola Lavín nos dice, la infertilidad masculina le pega mucho al ego masculino. Por esto muchos hombres desvían la culpa hacia sus parejas. También nos dice Ezequiel, si se da la infertilidad por el tabaco o por el vino, porque antes los mexicanos no presentaban dicho problema o era menos regular. La infertilidad se ha dado hoy en día por los múltiples químicos que hay en los alimentos también. La calidad de los alimentos orgánicos que se dan en el campo nos dan una mejor calidad de vida. Tengo una compañera de trabajo que acudió con su marido a diversos centros de fertilidad sin lograr un embarazo, hasta que intentó varios, hasta que un especialista les recomendó, ante todo, antes del embarazo y durante, el que los dos comieran de forma muy saludable y solamente comida orgánica. Hicieron un esfuerzo, porque esta comida es más cara, pero al final lograron que su hijo naciera y pues muy sano y todo. Y agrego una pregunta, ¿los hijos que nacen del tratamiento de fertilidad al 100% o el 100% son fértiles o existe algún precepto aquí que pueda modificar? Y parte de lo que decía la doctora y de los comentarios, en la sociedad normalmente hay un prejuicio es decir, ¿por qué los hombres no aceptan una problemática si la infertilidad proviene de ellos? Porque hay un juicio todavía muy fuerte de peso de te hace menos hombre, tienes menor valía. Digo, lo entrecomillo evidentemente, pero ese es más o menos como el pensamiento. Es toda una situación de género que es, pues yo no diría tan transparente y afecta mucho, porque la problemática es de ambos y la solución es de ambos. Mientras más rápido se identifique, pues entonces mejor para la pareja. Ya tengo aquí anotadas todas las preguntas y las vamos a ir contestando a lo largo del programa. Estamos ahorita en cómo se debe de estudiar un hombre, pero yo creo que toquemos este punto que dice Oscar, que es muy importante. Primero que nada, yo creo que eliminemos la palabra culpa, ¿no? Porque, bueno, no es tu culpa, no es como que tú hiciste algo a propósito para que no puedas ser fértil. Es correcto. Hay algo muy interesante. Lo que pasa es que para el hombre está dada por hecha la fertilidad. Está dado por hecho. O sea, cuando tú le dices al hombre, eres fértil, él prácticamente lo toma como que es era un hecho. No había aquí lugar a dudas. O usted fue la que dudó, yo no. Entonces, cuando aparece el fenómeno de infertilidad, el hombre es pregunta siempre, bueno, ¿cuál es la solución? Entonces, si la solución es simplemente hacer un cambio de vida, que en este caso ahí es en donde entra que nosotros estamos teniendo pacientes obesos, que les cuesta mucho trabajo comer a sus horas, que tienen problemas con la prolactina y no se han dado cuenta, que tienen problemas endocrinológicos muy importantes, entonces implica un cambio de vida. Y ese cambio de vida es en donde ellos dicen, no, qué flojera, ¿no? Y ahí es en donde tenemos como el punto más complejo
de trabajo con hombre, porque la mujer dice lo que sea, con tal de que yo cumpla con esta sociedad que me está exigiendo. Pero el hombre no. El hombre dice, tal vez no voy a entrarle a todo lo que me están diciendo. Ahí está el tema de comida orgánica. Yo soy adoradora de los hombres y discrepo un poquito. Yo creo que esto es porque nos falta cultura. Las mujeres siempre hemos sido protectoras, maternalistas, y siempre en la antigüedad se hacía la maternidad como algo muy importante y lo sigue siendo. Sin embargo, los hombres no están acostumbrados a ir al doctor, siempre lo digo, no tienen conceptos sobre sí mismos de enfermedad. Para interrogar a un hombre, uno tiene que pedirle a la esposa que se salga, porque si no, se voltea y le dice, sí, mi tía tiene tal cosa, sí, está pasando tal cosa. Entonces, él no responde por sí mismo, no agarra un concepto de enfermedad. Entonces, siempre los empiezo a interrogar, les digo, ya se salió en cuerpo y alma Lupita, te toca contestar todo. Sí. Les haces preguntas, a mí me preguntan cuándo empecé a arreglar y lo contesto. A un hombre le preguntas cuándo fue su primera eyaculación, ni idea. Empieza a pensar, se pone nervioso, se empiezan a mover en la silla como si fueran, digo yo, caracoles con sal, porque no están acostumbrados, no tienen la cultura de enfermedad. Después del pediatra, hasta que tengan una urgencia o ya estén grandes para ir a su control de diabetes, hipertensión. Pues tenemos una brecha donde no están acostumbrados. Pero si no tenemos una cultura de enfermedad, mucho menos de salud. Es decir, prevención menos existe. Menos. Porque vamos hasta que nos sentimos fatal al médico. Entonces, pues de salud menos. Sí, estoy de acuerdo. Hay una mala información, es cultura. Existe todavía mucho tabú. De hecho, otros temas que están muy relacionados a enfermedades de disfunción eréctil, el sí, eyaculación precoz que mencionaban, y ya tomando otros aspectos de cáncer, no llegan a la consulta los hombres. Y yo retomo algo de Katy. Sí. Cuando sacan así su examen de semen y dicen 145 millones, y yo les digo, a ver, 2.5, saco mi calculadora enseguida, 2.5 por 145, tienes como 290, 300, son muchos, ¿verdad? Pero espérame, por 0.05 que se mueven, por 0.01 de formas normales, quedan dos. Me quedé con 20,000. De los 5 que quedaban. Entonces, verdaderamente, es muchos millones, pero cuando nos vamos a contar cuántos se mueven, cuántos están vivos y cuántos vienen normales, el cuento de los perros. Exacto. Entonces, ese es la primer choque, porque entonces uno tiene que concientizarlos que aunque tenga 145... Yo sí quiero agregar algo a lo que decía la doctora igual. No se tiene uno que quedar nada más con una sola muestra, un solo examen. Y algo importante que sucede aquí en México, a diferencia de la Unión Americana y Europa, es que son pocos los laboratorios de reproducción, como habían mencionado, que tienen realmente bien las normas en relación a la OMS, Kruger, y que pueden dar específicamente bien los datos reales. Y es por eso que se tiene que hacer por lo menos 2 muestras para que también el paciente vea y compare y podamos identificar cuál es la causa también. Bien, vamos a regresarnos un poco a hablar de cómo se hacen estas pruebas, porque el hombre dice, bueno, pues ¿qué hicieron en esta cápsula? ¿Cómo es? Y quiero que nos digan en dónde. Si hay pocos lugares, cualquier paciente o persona que nos esté viendo, ¿a dónde acude? ¿Cómo saben a quién buscar? Bueno, yo recomiendo, hay centros especialistas de reproducción. Aquí en México la mayoría son por medio privado. En este caso la Secretaría de Salud por Perinatología es el centro más importante, considero yo, de reproducción del sistema de salud. Y si un hombre, como una primera exploración, lo que yo recomiendo es, lo puede hacer en cualquier laboratorio y vemos qué parámetro tiene. Si ya nosotros identificamos algún problema real, sí dirigidamente podemos ya tener el acceso a ciertos laboratorios de reproducción donde vemos que es más certero el estudio. Ok. De todos modos pueden llamar a preguntar, sí, por ejemplo, claro, perinato, que se les oriente. Sí, sin duda. En perinato hay un diplomado de 6 meses con reconocimiento UNAM del laboratorio de andrología. Okay. Es correcto. Para hacerse una espermatobioscopía, el mejor lugar es en un centro reproductivo. Pero debería existir una norma donde todo el mundo debe de tener una certificación verdaderamente en la realización de un análisis seminal. El IMSS ha mandado gente, nutrición ha mandado a gente a adiestrarse,
vienen de diferentes países de Latinoamérica. Y verdaderamente la gente que está en el laboratorio de andrología es gente muy estudiada, muy capaz y que ama la docencia. Entonces, se necesita un curso como una especialidad para poder hacer bien un examen de sangre. Ahora, hablamos de que se hace una espermatobioscopía o seminografía. Seminograma, que es el nombre adecuado. ¿Qué es lo que buscan ahí? Va un paciente al laboratorio, eyacula en un frasquito y ya vimos que toman diferentes muestras. ¿Para qué buscan ahí? Movilidad, cantidad y morfología. Así es. Y las características del plasma seminal, del líquido del semen. Ok. Y luego hablamos de otro estudio que la doctora nos menciona en la cápsula, que es el ultrasonido. El ultrasonido, porque yo poco he escuchado que hombres les hagan ultrasonidos testiculares. Así es. Se le llama ultrasonido testicular, pero debería de llamarse escrotal, ¿verdad? Porque en realidad revisa todo el contenido del escroto. Testículo, epidídimo, conductos deferentes, vascularidad del escroto, o sea, de las estructuras dentro del escroto, y es más, se revisan hasta canales inguinales para seguir con la vascularidad y ver cómo está esa vascularidad y si hay otras cosas como las hernias inguinales. ¿Es importante el tamaño del testículo? Sí, claro. Siempre he dicho que mientras más, con el debido respeto, un hombre sea más huevón, más espermatozoides tiene adentro. Ok, perfecto. Desde el punto de vista endocrinológico, ¿se estudian de manera hormonal? ¿Se hace un perfil hormonal a los hombres? No de rutina, pero sí bajo la sospecha que arroje ya sea el interrogatorio clínico o bien al revisar justamente las características del seminograma hubiese alguna alteración como mermado el número o el recuento de espermatozoides, pues sí, dirigidamente, concretamente, se puede evaluar la función masculina. Que son básicamente ¿qué? Básicamente sería conocer cómo está la hormona luteinizante, la folícula estimulante y la testosterona. Ok, perfecto. Pero, entonces, ¿sí? Hay temas interesantes en endocrinología. Por ejemplo, estamos viendo mucho varón con hiperinsulinismo y el hiperinsulinismo está modificando la cuenta espermática. Entonces tenemos un varón que nos sale con una testosterona normal, con un tamaño de testículo normal, con un semen que está tronado en morfología, o sea, tiene solamente uno de sus parámetros alterados y entonces ahí es donde hacemos esa prueba, ¿no? Bien, entonces vemos que después de las pruebas generales ya cada uno se puede ir por el camino que le vaya llevando el médico especialista, vamos a insistir en esto, pero tenemos que hacer un corte. Ahorita que regresemos vamos a explicarles a ustedes cuáles son las causas de infertilidad masculina, porque existen muchas de ellas y a lo mejor alguna de ellas puede que las tengas y responderemos algunas de las preguntas que nos han mandado aquí amablemente con Oscar antes de que nos metiéramos de lleno al tema. Además, una pregunta, un anónimo nos dice, ¿hasta qué edad se puede tener hijos o hasta qué edad es recomendable tener hijos? Que puede ser un factor también. Así que no se vayan, continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Hasta los 140 años. Yo ingresé hace prácticamente 2 años y medio, ya casi 3 años, a lo que es un tratamiento de fertilidad con mi esposa. Yo no sabía que a veces tenemos problemas internos que desconoce uno, ¿no? La idea de venir aquí fue precisamente para tener un proceso de fertilidad, porque mi esposa y yo llevamos tiempo queriendo ser padres. Muchísimos años, más de 10 años. Pues ya era tanto tiempo el que había pasado que nos comenzamos a preguntar qué era lo que pasaba. El problema que tengo yo radica básicamente en hay una malformación en el esperma. Nosotros al momento de estar reproduciéndolo, llega un momento en que no se termina de formar en un 95, 98%. Mi etapa se queda en un 80%, con una muy buena movilidad y todo, pero hace falta reforzarlo. Entonces ya empiezan tratamientos desde cuidarse la salud, comenzar a checar cómo anda uno de triglicéridos, colesterol, cómo anda pues físicamente uno de salud, ¿no? La primera opción era un embarazo normal, de acuerdo a la maduración tanto de ella como lo mío, ¿no? Después se empezó a descartar, entonces todos estos estudios van descartando las posibilidades, entonces la última que queda prácticamente es in vitro.
Yo desde hace mucho tiempo dejé de pensar lo que pensaba de mí o lo que pudiera decir la demás gente de mí. Yo siempre he vivido o he tratado de vivir de acuerdo a mis convicciones. Más sin en cambio, en un aspecto muy grande de la sociedad, pues sí importa mucho el qué dirán, ¿no? Pues con los años he comprendido que hay veces que tiene uno que dejar las cosas así y hay que luchar por ellas. Yo en lo personal, en mi opinión, te puedo decir que yo no me puedo aferrar a algo que no tengo. Más sin en cambio, eso no significa que no luche por ello. Vamos a entrar a hablar un poco de las causas, pero hay algunos comentarios en las redes sociales, Oscar. Así es, agradezco mucho a Alexa Ale que dice, mi esposo tiene 36 años y desde hace 3 años hemos buscado un embarazo sin éxito. Empezaron, ahora que se termine de actualizar justamente esta tableta, que parece que tiene un problema de infertilidad con los comentarios. Aquí está ya de nuevo. Nos dice, empezaron los estudios a hacérmelos a mí principalmente, después a mi esposo, y le diagnosticaron finalmente clamidia, terazoospermia y varicocele. A mí me diagnosticaron hipotiroidismo y un poco de adherencias tubuloperitoneales. Y seguimos en la lucha. Mi esposo ha quedado harto. No quiere seguir tratándose, pero yo soy la que lo animo. Pero como pareja nos ha desgastado mucho también. Agrega, el hombre siento que es más renuente a aceptar todo tipo de tratamientos y además la paciencia es como más corta, ¿no? También nos dice Lili Flores, tengo una pregunta, mi esposo tiene 46, yo 26, en un par de años queremos tener un bebé. Mi esposo tendría que hacerse un estudio sobre los espermas o espermatozoides para saber si no hay problemas en tener un bebé. Él ya tiene hijos. Y este otro que es de Carliux Maga dice, ¿qué tanto la calidad o cantidad del semen pueden ser causantes de un huevo muerto retenido? Hemos estado intentando embarazarnos y no lo habíamos logrado. Y cuando pensamos que lo habíamos logrado, tuve un aborto. Y hay varias parejas que nos han comentado acerca de, pues esto desgastante que también nos comentaba Alexa Ale, independientemente de los problemas en realidad en pareja, pero cuando se han tenido varios intentos y han habido abortos, finalmente también es un proceso de duelo que lleva a la pareja tal vez a retrasar el mismo procedimiento o tratamiento, ¿no? Para intentarlo. Como dicen, es muy desgastante y muchos de los comentarios que acaban de hacer refuerzan lo que han comentado ustedes aquí. Vamos sobre las causas y sobre ellas vamos a ir tratando de contestar sus preguntas. Si queda algo volando, ya lo tengo yo aquí anotado y lo retomamos. ¿Cuáles son las causas más comunes de infertilidad? Bueno, aplicando los estudios que estábamos platicando de la regla del 5x5, que son el chequeo de estado de salud, las hormonas, los cultivos, el ultrasonido y el examen de semen verificador, nosotros en el instituto dividimos por factores como se dividen a las mujeres. Hablamos de un factor metabólico, hablamos de un factor hormonal, donde por dar ejemplos sería el de la testosterona baja. ¿Y en el metabólico? Ahorita te lo explico. El metabólico, estamos hablando de las dislipidemias. La alteración en las grasas, en los lípidos como el colesterol y triglicéridos. Es correcto, porque las hormonas, tanto los estrógenos como los andrógenos, parten del colesterol para formarse. Okay. Entonces, un problema en las grasas puede hacer una alteración. Podemos tener alteraciones en el azúcar, en los niveles de azúcar, ¿ok? Y que pueden alterar por esto la fertilidad. Si nos vamos a ver, la membrana de un espermatozoide está formada principalmente de grasa. Y está formada además por proteínas y por glucosa. Entonces, cualquier alteración metabólica puede alterar el espermatozoide. ¿La obesidad incluida? La obesidad como problema metabólico lo que hace es cambiar los andrógenos a estrógenos. Así como vemos a las mujeres gorditas que son bigotonas o patillonas porque cambian sus estrógenos a andrógenos, en el hombre es al revés. Entonces, el otro problema metabólico sería la obesidad. Si nos vamos a los hormonales está el problema de la insulina, como decía la doctora Katy, la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina nos va a alterar también una proteína hepática que transporta hormonas sexuales. Pero además vamos a hablar de otros problemas hormonales, como sería el problema de tiroides, la prolactina o el hecho de tener la testosterona baja.
Los otros serían los factores infecciosos, que pueden ser las bacterias que yo les llamo comunes y corrientes del tracto urinario o del tracto gastrointestinal, y las bacterias especiales que son las de transmisión sexual, donde está la clamidia, el ureaplasma, el micoplasma y el virus del papiloma también. Ok. Y obviamente todos estos trastornos que se pueden detectar por el ultrasonido, donde sería lo más complicado un cáncer testicular, hasta lo más sencillo que podría ser un varicocele. Ok. Sí, de hecho el varicocele, lo que decía la doctora agregando, el varicocele es una de las causas más frecuentes de infertilidad, la segunda o tercera causa, dependiendo de dónde lo leamos. ¿Podrías explicar qué es un varicocele? Sí, el varicocele, imagínense, es como las varices que podemos tener en una extremidad inferior, son varices en todo el trayecto del cordón espermático y es mucho más frecuente del lado izquierdo, puede ser hasta un 10% bilateral. ¿Y por qué razón más frecuente del lado izquierdo? Es por el drenaje venoso, que el drenaje venoso del lado izquierdo va hacia la parte de la vena renal y es mucho más frecuente de ese lado. Y una de las una de las hipótesis más frecuentes es el hecho de una pérdida de esos vasos de las valvas, lo que hace que podemos decir que esté más tiempo la sangre ahí y eso ocasiona trastornos en aumentar la temperatura y liberación de ciertas sustancias de que son tóxicas para un espermatozoide, ¿no? Entonces es importante lo que mencionábamos previamente, de que cuando un hombre vaya a consultorio es muy importante revisarlo en búsqueda de ese varicocele que se puede palpar, que hay diferentes grados de varicocele de acuerdo a la forma de explorarlo y confirmar el diagnóstico con un ultrasonido escrotal para poder establecer esto. Llegó una pregunta ahorita en el Inter que decía que su sobrino tiene 23 años y tuvo criptorquidia, les voy a pedir ahorita que expliquen lo que es la criptorquidia, y nunca se trató esa criptorquidia, no sabemos exactamente cómo esté ahorita. Ahorita les voy a pedir a ustedes que expliquen lo que es, si puede afectar o no su fertilidad. Hay dos puntos que no hemos tocado. Uno que últimamente es muy común en privado, más en privado que en público, que es la edad, y lo acaban de preguntar, que es hasta qué edad, ¿no? Entonces, hay un estudio por ahí de un brasileño que está determinando que es posible una relación entre hombre arriba de 50 años y autismo. Entonces, nos está haciendo, no lo tenemos muy claro, pero hay un límite ahí en la edad de 50 años. Todavía no hay mucha bibliografía. Y las partes genéticas. Entonces, en la genética viene el desarrollo inadecuado o que el testículo no descendió. Es decir, nosotros, tanto las mujeres como los hombres, tenemos las gónadas comienzan en los riñones y deben hacer un recorrido cuando somos fetos, en donde a las mujeres se nos queda dentro del cuerpo y a los hombres se les tiene que salir. La razón es porque el testículo no soporta la temperatura del cuerpo humano. Hay niños que al nacer de manera normal pueden quedarse los testículos atorados y hay que esperar un año, pero a veces los papás no se dan cuenta y entonces es un niño de 25 años o un muchacho que todavía no ha descendido el testículo o lo tiene en el canal todavía y a eso se le conoce como criptorquidia. Y es una causa relativamente común. ¿Qué pasa en alguien que a los 20 y tantos años nunca se ha tratado? Bueno, voy a retrasarme un poco más. Las causas de la criptorquidia, otra vez, pueden ser mecánicas porque el elastiquito, el musculito que se tiene o el tendoncito que se tiene que elongar para que el testículo pueda bajar, no lo hace. Esa sería una causa. La otra causa puede ser una causa genética, una alteración en los cromosomas o en los genes puede hacer que no baje. La otra causa puede ser una causa metabólica hormonal. Un paciente que tiene un hipotiroidismo fetal no baja los testículos. O puede ser una causa de no tener testosterona adecuada para que descienda. Si la causa, porque depende de la causa el pronóstico, si la causa es una causa genética o que no hay suficiente testosterona, sí está condenado a tener un problema reproductivo. Porque no nada más no bajó por la testosterona. Los espermas del anillo donde tienen que migrar para irse hacia el testículo, si no tienen testosterona no lo hicieron. Entonces, depende de la causa de la criptorquidia.
¿Qué le recomendamos a este paciente de 23 años? Se tiene que hacer un seminograma, se tiene que hacer un perfil hormonal, se tiene que hacer una historia clínica con una exploración clínica para saber y tratar de determinar cuál fue su origen. Cuando uno solo no desciende, en teoría no se afecta el otro, hay probabilidad. Es mayor el problema reproductivo cuando son los dos, porque nos da la idea de que la causa fue testosterona baja intrafetal. Una pregunta, ¿la malformación de espermatozoides puede causar infertilidad? Sí, por supuesto. ¿Cómo Obviamente tiene que un sí. nombre esto? Teratospermia. Teratospermia. Sí, ese fue el punto más interesante que descubrió Kruger. O sea, él publica desde el 97 que la OMS estaba haciendo algo mal, porque los que la OMS clasificaba como fértiles no eran fértiles realmente. Entonces él se clava en ese tema de medir la cabeza, la cola y el flagelo, y también empieza a describir que si el flagelo se enreda, que si está circular, que si entre ellos no avanza, ¿no? Que son los detalles. Y últimamente hubo otra publicación en el 2002 de Emerson que habló de un tema muy interesante que se llama fragmentación de ADN. Entonces ya no solamente es ver el esperma por fuera, sino que ya le estamos haciendo pruebas de función en donde miramos la membrana y checamos su ADN. Bien, como ven, existen una gran cantidad de causas que probablemente al principio del programa ni siquiera las imaginábamos. Yo aquí también estoy sorprendido de que van saliendo causas y causas que son responsables de un 20% de las causas de infertilidad masculina. Nos vamos a ir un corte, pero los vamos a dejar con esta cápsula que redondea todo este tipo de causas. Ahorita regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. El factor de riesgo, para empezar, la edad, lo laboral, el tipo de actividad que tienen, lo que implica estar mucho tiempo sentado. Los choferes, llámese de taxi, de microbús, de autobuses, podríamos decir también aquellas personas que trabajan en la informática por toda la contaminación que pueden tener por los destellos de rayos X, ¿no? De radiaciones, la nutrición, dentro de lo que uno consume, como drogas que pueden ser lícitas o ilícitas. Hay gente que fuma mucho y que los hombres es muy frecuente que se guarden el celular en la bolsa del pantalón. Una de las cosas más prevalentes que impiden una fertilidad es un proceso infeccioso en un hombre. Los factores de riesgo para un proceso infeccioso, siempre digo que con el debido respeto es la mala higiene. Obviamente estamos con muchas bacterias prevalentes, inclusive de todo lo que agarramos durante todo el día. Y estamos hablando de las bacterias comunes, como yo les llamo, comunes y corrientes. Porque otro es la prevalencia de las bacterias de enfermedades de transmisión sexual, como el papiloma, como el herpes, como la clamidia, como el micoplasma, el ureaplasma, la sífilis. Dentro de las alteraciones metabólicas más importantes tenemos la obesidad, la diabetes, el problema del colesterol o los triglicéridos o lo que es el síndrome metabólico. Dentro de las enfermedades de origen hormonal o endocrinológico tenemos de que todo confluye que tiene la testosterona baja y puede ser un hipotiroidismo, una hiperprolactinemia, una alteración en el eje hipotálamo, hipófisis, testículo, que tienen que ser corregidas. Fíjate que siempre oigo que dicen que el varicocele es el principal que da la infertilidad y yo eso lo tomo como una gran mentira. El varicocele tiene su lugar, sí, dentro de la infertilidad masculina, pero solo aquel varicocele que sea de un grado alto, que esté causando alteración seminal, que esté produciendo hipotrofia testicular o en su defecto por ser grande, dolor. Hay cosas que se pueden evitar y cosas que no se pueden evitar. Uno no puede evitar estar en contacto con todas las partículas que tenemos contaminantes en México. Pero si tuviéramos una dieta rica en verduras, rica en proteínas, podríamos de alguna manera eliminar esto, sobre todo si tenemos algún ejercicio que de preferencia sea aeróbico, pero no en un medio contaminado. Ahora, hay que acordarnos que cada gente es especial. Hay gente que tiene mejores defensas o mejores organismos que otros. Y hay gente que absorbe los tóxicos y gente que no lo hace. No vamos a saber quién es diferente o no hasta que tengamos el problema reproductivo.
y tengamos que hacer la aclaración de que los deben de evitar. Regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, mañana tenemos un tema muy interesante. Hablaremos del uso excesivo de Internet en la familia. Si tienes Internet en tu casa, seguramente tendrás una computadora o una computadora portátil, una tableta. Y es casi un hecho que tus hijas o tus hijos tendrán un teléfono inteligente y si no, cuando menos acceso a él y pueden pasar varias horas conectados o conectadas a Internet. Según un estudio hecho por la Asociación Mexicana de Internet en México en este año, en 2015, el usuario promedio pasa en promedio unas 6 horas, 11 minutos diariamente conectado a Internet. Y lo que más nos llama la atención es que el 38% de estos encuestados las edades van de los 6 a los 18 años. Pero ¿cuáles son todas las actividades que ocurren dentro de Internet? ¿Qué se puede compartir? ¿Qué se puede investigar? Pero también con quiénes nos podemos encontrar. Con personas que tal vez falsean la identidad, que quieren obtener identificaciones, información de todos nosotros. En fin, puede ser un riesgo y también es una gran herramienta, pero sobre eso y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y si quieres asistir aquí al estudio, entonces marca en este momento al 53 41 44 35 y con mucho gusto te reservamos un lugar. Este es el resumen a continuación de la primera parte del programa. Yo no puedo con verte o con ver el semen decir, este señor es muy fértil. Exacto. O este señor va a dar lugar a un aborto porque su calidad espermática no está bien. El líquido seminal en sí tiene características cualitativas, aspectos en relación a la viscosidad, el pH, que es muy importante, y lo que ya se refiere en cuanto al número, la forma y la movilidad son las características cuantitativas. Para el paciente es muy importante que sepa que hay cantidad y calidad. 12 meses sin protecciones anticonceptivas y que el embarazo no se da. Mala información, es cultura, existe todavía mucho tabú. De hecho, otros temas que están muy relacionados a enfermedades de disfunción eréctil, el sí eyaculación precoz que mencionaban, y ya tomando otros aspectos de cáncer, no llegan a la consulta los hombres. Entonces, un problema en las grasas puede hacer una alteración. Podemos tener alteraciones en el azúcar, en los niveles de azúcar, ¿ok? Y que pueden alterar por esto la fertilidad. Llevamos 2 años intentando tener un bebé. No quedaba embarazada, pasaba el tiempo y no quedaba embarazada. Acudí con esos curanderos que soban y me dijeron al mes vas a quedar embarazada y cuál, pues puras mentiras. Y ya por medio de un conocido me dijo que metiera mi solicitud por internet y fue rápido. Yo le dije que quería ser mamá y ya le expliqué cómo estaba la situación y siempre me ha apoyado. Nos han ido encontrando las fallas, como tanto a ella como a mí. Y mi diagnóstico fue que nada más tengo el lado izquierdo de mi matriz. A mí me detectaron una prostatitis aguda, algo severa. Y me la detectaron y me empezaron a dar tratamiento. Me hicieron estudios, ultrasonidos. Con medicamentos se me ha ido controlando, se me ha ido curando. Hace como medio año que me lo detectaron y ahorita ya llevo un nivel casi normal. No estoy al 100% curado, pero ya se me ha ido disminuyendo. Yo soy la que de repente quiero tirar la toalla. La que digo, no, pues ya no. Incluso hasta le he dicho, pues si quieres buscarte otra persona que te pueda dar hijos. Pero no, siempre ha estado conmigo. Llevamos 3 años de pareja. Todo el mundo, ¿y tú para cuándo? Los vecinos, ¿y tú para cuándo encargas? Y es así como que muy, yo lo siento muy agresivo, porque no a toda la gente le puedo estar diciendo que es por lo que estoy pasando. Ha sido difícil en todos los aspectos económicos y más en el emocional. Yo veo que pasa el tiempo y nomás no. En junio nos dieron fecha para entrar a ciclo. De un in vitro. Yo creo que lo más importante de todo esto es que si uno ve que se cae el otro, que lo levante, que siempre estén juntos, porque eso es muy importante. Porque podemos tener el apoyo de mamá, de papá, de hermanos, pero no hay como el de tu pareja. Y todo, y que siempre
pues que hablen todo lo que sientan. Le agradecemos mucho el testimonio a esta feliz pareja. ¿Y por qué digo feliz? Porque finalmente, después de un rato de haberlo intentado, entonces ya por fin consiguieron tener un bebé. Y así que muchas felicidades. Pero rescato partes importantes de lo que decían, y ella decía, es más, yo ya estoy cediendo. Si tú quieres tener otra pareja que pueda ser fértil, adelante. Yo creo que este es el ejemplo de lo que hoy una pareja ha modernizado en cuanto a posición equilibrada o en equidad de género, cómo deben de participar las mujeres, cómo debemos participar los hombres. Y bien lo mencionaban, lo económico, lo emocional es sumamente desgastante, pero cuando el apoyo está en los dos, creo que entonces están más cercanos a obtener el éxito. Desafortunadamente no todas las parejas, eso también hay que decirlo, lo pueden lograr, ¿no? Pero les comparto más dudas y comentarios aquí en las redes sociales. Uno es muy común y están diciendo, bueno, hablaron de un tamaño estándar o promedio de los testículos. Me gustaría saber cuál es, preguntan varios hombres. Y así como las mujeres se realizan la autoexploración mamaria, los hombres debiéramos de realizarnos una autoexploración testicular. Y no es para espantar a nadie, pero ¿cómo debemos medir el tamaño o el diámetro de los testículos? Es decir, simplemente con un tacto o con una autoexploración podemos saber si esto es el común denominador. Además de, evidentemente, ir con un especialista para que nos diga si tenemos alguna complicación o no. Mari López C. dice, mi esposo tuvo un linfoma, se trató con quimioterapia y radiaciones. Hace 2 años de eso y no me he podido embarazar. Esto podría afectar la situación. Jacqueline Núñez Aldaña, una persona diagnosticada con oligoesperma severa, ¿puede revertir su problema con cirugía o dieta o será infértil toda su vida? ¿Las paperas pueden dejar infértil a una persona? Es otra pregunta que nos realiza ella misma. Nogues Neri Valeria, tengo 5 años de casada. Al año de casarnos quise embarazarme, pero no se dio. Yo tengo un antecedente de un hijo de 10 años. Me hice estudios y todo salió bien. Mi esposo tiene de 36 años, se lo realizó, se hizo un conteo de esperma y el resultado fue que no producía espermatozoides. Le llevé el resultado al ginecólogo y me dijo que jamás me iba a poder embarazar de mi esposo. ¿A qué se debe que no produzca espermatozoides? Nos dice María, tengo un sobrino epiléptico, durante mucho tiempo tomó medicamento. ¿El medicamento puede provocarle o afectar la fertilidad? María Antonieta López Portillo, cuando era joven mi yerno decidió hacerse la vasectomía. Posteriormente se casó con mi hija y se operó para poder tener familia. Llevan 2 años de casados y no han podido embarazarse. Él casi tiene 50 años. ¿Cuál es la probabilidad de que puedan tener familia? No nos menciona la edad también de ella, que sería un factor. Gaudencio Escamilla Cortés, tengo 57 años y cuando eyaculo no siento el movimiento de los espermas. ¿Qué debo hacer? ¿A qué especialista debo acudir? ¿Qué tanto influye el pH de la mujer para escoger el sexo del bebé? Nos pregunta José Hernández. Y finalmente Silviano, cuando llego a la eyaculación ya no siento el movimiento de los espermas. Quiero saber por qué me pasa esto. ¿Existe así como un sismógrafo, un medidor del movimiento de los espermas? La respuesta es que no. La sensación que hay es la premonitoria de eyaculación, pero no de movimiento espermático. Eso no es perceptible. O sea, es como un cosquilleo, pero tiene que ver entonces con esta excitación o tal vez con un previo al orgasmo. Así es. Pero no tiene que ver con el movimiento de los espermatozoides. Lo describen como hormiguitas caminando por algún lugar. Esa sensación de... Sí, de hecho se llama emisión y es después que viene por una contracción de los músculos y que una apertura de un cierre del cuello de la vejiga para que sea la expulsión del líquido seminal. Todo ese fenómeno antes de la eyaculación sucede y es lo que puede estar manifestando, y en esa situación hay alteraciones que hay que identificar y revisarlo. Claro. Ya tengo aquí todas las preguntas listas, no se apuren, vamos a tratarlas de contestar todas. Fueron 2 preguntas sobre sentir, me llamó la atención el movimiento de los espermatozoides, pero como dijiste, a lo mejor es un preámbulo al orgasmo y si, como tú dices, si hay un sismógrafo, les deseamos a todos un 8.5 en la escala de Richter. Pero vamos a platicar aquí con el público, que tenemos aquí un caso. Seferino, ¿cómo estás? Bien, buenos días. ¿Cómo te ha ido? Bien, todo bien. Nos vas a platicar tu caso. Bueno,
Tengo el antecedente de cáncer, tuve cáncer a los 16 años, estoy operado de un testículo izquierdo. ¿Cáncer en dónde? Testicular. Un seminoma. Sí. Tengo 2 cirugías y recibí tratamiento de quimioterapia. Nunca supe que me había afectado. Sí, los médicos me habían dicho que tenía un problema para poder tener hijos, pero no al 100, o sea, unos decían probabilidades del 50, 30, o sea, pero nunca se supo. Nosotros estuvimos viviendo con mi familia, con mi esposa, 5 años sin tener familia. Después, pues no había familia, acudimos a buscar ayuda. Nos encontramos a especialistas en donde pues nos dijeron que pues necesitamos un tratamiento de FIP. Entonces pues ya tenemos familia, ella es mi familia, mi esposa, mis 2 hijos, tenemos gemelos, estamos esperando un tercer bebé, ese sí llegó en casa y pues estamos muy felices. Una pregunta, ¿la causa de la infertilidad era tuya totalmente? Sí. Ok, y te lo dijeron los médicos ya que llegaste con los especialistas a estudiarte. Exactamente, sí. Ok, y platícame, gracias, ahorita regreso contigo. ¿Cómo fue esto para ti? ¿Tú que te estudiaste también pensaste que tenía que ver contigo en algún momento? Sí, me encontraron problemas poliquísticos, soy poliquística. ¿Ovario poliquístico? Pero pues con ayuda de la doctora Katy fue mucho apoyo para nosotros. Entonces ella hizo que tuviéramos la esperanza de poder tener bebés. Y más allá de la esperanza, aquí los veo a este par de gemelitos. ¿Cómo se llaman? Hola. Es Miguel Ángel. Hola, Miguel. ¿Estás en la tele? ¿No quieres platicar? A ver si tu hermano. Hola. Hola. Bueno, el caso es que ya tienen 2 y vemos que ahí viene un tercero en camino. Así es. Son pacientes de Katy. ¿Cómo fue su tratamiento? ¿En qué consistió? ¿Qué es lo que pasaba en el caso de ellos? Bueno, ellos acudieron primero al Instituto Nacional de Perinato, incluso estuvieron con la doctora Mirna. El diagnóstico era una infertilidad masculina severa. Parecía que había sido una situación secundaria al tratamiento, pero aquí CEFE tuvo una muy mala orientación. Él tuvo un diagnóstico de cáncer testicular, pero la verdad es que del grupo donde viene, incluso su mamá, su familia, prácticamente vetaron cualquier información y a él le costaba mucho trabajo hablar del tema hasta que pues se le dijo claramente, o sea, tienes un problema y lo tienes que tratar. Cuando en Perinato les hicieron el primer tratamiento, ellos tuvieron un fracaso y entonces Poli tuvo un embarazo ectópico además, y entonces el hecho de que esto terminara en una circunstancia tan grave hizo que los 2 tiraran la toalla, sobre todo Cefe, que la verdad le costaba mucho trabajo mantener su estabilidad emocional porque se sentía terriblemente culpable y él era el que invitaba a Poli que buscara a otro, ¿no? Como lo dicen en el testimonio, la verdad es que esto es algo que pasa, nosotros nos sentimos inservibles sin que nosotros podamos, o sea, yo no puedo decir hoy quiero que baje mi regla, hoy quiero tener una ovulación y viceversa con el hombre, pero creemos que así es. Por eso hay que eliminar la culpa, porque no es que sea culpa. Y ahora vas a tener 3. Ahora vamos por el tercero. Que cuidado con lo que uno quiere, ¿verdad? Exactamente. Bien. Así es. Aquí respondemos una pregunta. Probablemente su infertilidad tuvo que ver, él tuvo un seminoma, un cáncer de testículo, y la pregunta es, ¿el mismo cáncer o el tratamiento de radio y quimioterapia, porque ya hubo otra pregunta que le hicieron a Oscar, igual, puede afectar? Por supuesto, afectó y una vez que él hizo el cambio incluso de dieta y todo esto, le ofrecimos un in vitro y logramos el embarazo, pero como ya él se olvidó del asunto, entonces ya empezó a tener espermatozoides solos y ellos estaban muy confiados y ya llegó el tercer chiquirrín
Qué bueno, pues muchas Ujú. felicidades. Doctora Mirna, algo quería Sí. decir. El cáncer, ya sea testicular o sistémico, vamos a hablar de una leucemia, un linfoma, un cáncer en los huesos, afecta porque empiezan a circular todas estas sustancias inflamatorias y estas sustancias dañan a los espermatozoides. A veces se hace por una cuenta baja un diagnóstico de un cáncer. Y obviamente también la quimio y la radio van a afectar a los espermatozoides, pero depende de cuál quimio o de cuál radio, o la dosis más bien de radio que se utilizó en el paciente. Rápido contestemos antes de irnos a corte. Un huevo muerto retenido. Preguntaron anteriormente si había tenido que ver con infertilidad masculina. Evidentemente un huevo muerto retenido es que sí se fecundó, Es correcto, sí, sí tiene que ver también uno. pero con la infertilidad masculina, el origen del huevo muerto. La respuesta es sí. Ok, perfecto. Y nos da tiempo rápidamente, urológicamente, la autoexploración en unos segundos. Sí se puede hacer, se invita a todo, de hecho hay una campaña en relación a cáncer testicular, que todo hombre se tiene que hacer una evaluación, inclusive cuando se esté bañando, y si toca algo extraño, acudir al especialista. Ok, pues ahí lo tienen. Literalmente el urólogo, el especialista, nos acaba de hacer una invitación. Cuando te estés bañando, tócate los testículos, revísatelos y si notas algo extraño, es importante que acudas con alguien. Puede sonar como hasta medio de broma, pero es importante que lo hagamos. Lo comparaban con autoexploración. Ahora nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos con ustedes. Estamos platicando de infertilidad masculina aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan. Estamos en el laboratorio de andrología del INPER, donde hacemos pruebas diagnósticas sobre los pacientes con infertilidad, más que nada valorando la calidad del semen, en qué condiciones se encuentra, para los médicos encontrar alguna solución o un tratamiento al problema que estén presentando. Si el paciente acude aquí, se le da una cita de primera vez y aquí se colecta la muestra en un lugar especial. Tienen que tener cierta abstinencia los señores para que tengan una calidad óptima. Y nosotros lo primero que hacemos es valorar la calidad que tiene esa muestra. Calidad es concentración de número de espermatozoides, movilidad de ellos, la morfología y aparte volumen de la muestra, más que nada. Es vía microscopio, tenemos que hacerlo siempre microscópicamente porque son células. Hacemos un conteo con cámaras especializadas en concentración y en movilidad nosotros lo hacemos a ojo y contadores especiales. Aparte hacemos otros estudios que es prueba de capacitación. Es una manera de seleccionar los puros espermatozoides que son hábiles o capaces de tener una fertilización en un óvulo. Entonces hacemos una separación con unos gradientes que sirven como filtros y solo seleccionamos los más aptos que puedan cruzarlo, que podrían ser los que tuvieran la capacidad ya de llegar al ovocito. Aquí es puro diagnóstico. Entonces, ya cuando el paciente tiene un resultado óptimo o mejorándolo como llegaron, pasan a reproducción asistida, donde pueden tener un tratamiento de inseminación artificial o una fertilización in vitro o un ICSI, ya dependiendo de la calidad de la muestra. Y otra cosa también hacemos, congelamos espermatozoides para procedimientos posteriores. Bueno, pues ya vamos a empezar desde luego también a tratar o a tocar esta parte de los tratamientos. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son las opciones precisamente para resolver estos problemas de infertilidad? Mientras les comparto algunos comentarios. Anaid Jacqueline nos dice, el dolor y adormecimiento en los testículos son un signo también de infertilidad. Y hago esta pregunta previa porque Miguel Ángel BMMX nos dice, cuando llegué a un laboratorio para un análisis o conteo espermático, me dieron un tubo y me mandaron a un baño para masturbarme. Él opina, fue denigrante. En otro laboratorio ocurrió lo mismo. Enfermo, preocupado por intenso dolor testicular, todo se complicó más. Cuando en los laboratorios los encargados de la recepción me preguntaron con asombro, ¿quiere tener un hijo? Insisto, acudí por dolor en los testículos, derivado de una infección. No obstante, podría decidir tener un hijo. Con esto comprendí lo difícil que es para las mujeres acudir al Papa Nicolau, mastografía y demás exámenes dolorosos y que carezco de información acerca del aparato reproductor, los riñones y las pruebas de cantidad y calidad de los espermatozoides. Pero bueno, pues un hombre precisamente confesando pues las que se pueden pasar. No creo, y ahora nos lo explicarán, no todos los casos son
o deben ser así, sin embargo, pues también se presentan. Nos dice también Alma Rosa Martínez, ¿por qué será que las parejas más pobres que no cuentan con una buena alimentación ni servicios médicos de calidad tienen tantos hijos y las personas que desean tanto un hijo no pueden concebir? ¿Qué teoría tienen los especialistas al respecto? Yo pienso que las familias humildes, al no tener un trabajo estable y contar con más tiempo, tienen menos estrés que una pareja de nivel medio o alto, donde ambas personas tienen rutinas muy marcadas y estresantes, y eso puede ser un factor para que no tengan problemas al concebir. Aunque yo diría que también el no tener trabajo pues es un factor de estrés no tener que comer es un factor de importantísimo. estrés terrible, sí. Otras personas hace años decían, bueno, pues es que antes no se tenía televisión y entonces había más tiempo, ¿verdad? Carmen nos dice, hace 5 años operaron a mi hijo de varicocele. Le llevaron lleva 18 años de casado y no ha podido embarazarse. ¿De qué forma podría quedar embarazada mi nuera? Mi hijo tiene ahora 43 y ella 40 años. Nos dice esta otra llamada de María. Quiero saber, Laura ahora dice, mi hijo tiene 26 años y está diagnosticado con prostatitis. ¿Esto le puede provocar también infertilidad? Sí. Ahora nos pregunta, bueno, está tardando un poco, así que si quieres mientras vayamos a vámonos, todas estas preguntas en el bloque 6, todas nos las van a contestar nuestros especialistas, pero vámonos en este penúltimo bloque, que es muy importante que hablemos del tratamiento, doctores. Los invito, por favor, si nos explican cómo se trata. Bueno, si tomáramos como ejemplo los factores que estábamos hablando, de esta manera, al hacer los diagnósticos, vamos a empezar a hacer el tratamiento. El tratamiento puede ser médico, puede ser quirúrgico o puede ser con una técnica de reproducción asistida que le llamamos de baja complejidad a una inseminación o de alta complejidad, porque hay más tecnología, a una técnica de fertilización in vitro. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos especificando cuáles son para el factor masculino. Si vamos a hablar del tratamiento médico, el tratamiento médico puede ser para una infección, donde hay que ver si la infección es por las bacterias que platicábamos comunes y corrientes del tracto urinario o del tracto gastrointestinal, se da el tratamiento específico. Pero si es una bacteria de transmisión sexual, que también se hacen los cultivos especiales, se da el tratamiento antibiótico específico. Pero otra cosa, y me gustaría ceder la palabra a las compañeras, es cuando tenemos un problema metabólico, el ser gordito, el de las grasas, el del azúcar, o un problema hormonal como un problema tiroideo, de insulina, o un problema de tener la testosterona baja. Pues en relación a los problemas metabólicos, cabe decir que todo esto, si se centra en hacer énfasis en el paciente de cambiar su estilo de vida con una reducción notable de peso, cambio de alimentación, hay probabilidad pues, muy alta de que los parámetros espermáticos cambien de la muestra inicial a la prospectiva. Cabe decir también que de todas las causas que son endocrinas, llámese algún distiroidismo, llámese regulación de la hormona de crecimiento, problemas con la secreción del cortisol, todos deben tener prolactina, deben tener su tratamiento médico exclusivo, también con una probabilidad del éxito de casi un 100%. Es meterse en la historia clínica, hacer las pruebas pertinentes y si documentamos una endocrinopatía, dar el tratamiento médico concreto. Aquí hay otra cosa bien importante y es una señal de alarma, y es que se queda la sensación de que todo se resuelve con un FIV. O una fecundación in vitro o fertilización in vitro, y entonces aquí el varón, yo siempre les digo, tiene que llegar bien. No puede ser que nosotros por sacar un dinero, que es lo que cuesta en privado el in vitro, el varón se resuelva de esa manera. Para poder mejorar o lograr que un varón se embarace con criterios graves, por ejemplo, con muy pocos espermas o morfología muy baja, hay 2 métodos nuevos que se llaman ICSI, PICSI o IMSI, ¿sí? Que es solamente la manera en que el técnico del laboratorio va a tomar el espermatozoide y cómo lo va a elegir. Porque yo te pregunto, si tú tienes 20,000 buenos y solo necesitas uno, ¿cómo le vas a hacer para saber de esos 20,000 cuál tomo? Para que me dé un bebé sano y para que no me dé un aborto o un huevo muerto retenido, porque se sabe actualmente que de la calidad espermática, de la selección de ese esperma, se da el diálogo entre el endometrio o la matriz
y el hombre. O sea, nosotros tenemos que escoger a un buen esperma para que no se pierda ese bebé. Entonces, eso es la clave del in vitro. Por eso cuando llegan a algún centro y le dicen, mañana le hacemos su tratamiento, pero el varón tiene obesidad, dislipidemia, no va a mejorar y se tiene que esperar 3 meses o 2 meses, que es lo que tarda un esperma en mejorar. Entonces a veces se desespera la pareja porque dice, ya, con sacar este dinero lo soluciono. Y no, con entrar a un tratamiento de alta complejidad en excelentes condiciones es como se logra el embarazo. Una pregunta, tienen un caso en Yucatán. ¿Qué hace la gente que está en lugares donde no tienen tanto acceso? Por ejemplo, este caso. Bueno, para ellos es muy complejo porque tienen poco acceso a los servicios de alta complejidad. En el caso, por ejemplo, de Jorge, es bien importante mencionarles que son una pareja muy joven que se meten a un gimnasio y sucede lo que sucede muy comúnmente, les dan anabólicos o sustancias para bajar de peso o para modificar precisamente estas grasas y Jorge entra en una infertilidad grave de 1 año. Quiero hacer ahí un énfasis muy importante porque cuánta gente no vemos que van a los gimnasios que se quieren poner como gorilas, que los mismos profesores, instructores de gimnasio que no tienen una carrera médica, menos endocrinológica, son los que recetan estos esteroides anabólicos, a veces le dicen anabólicos, y qué es lo que puede suceder a nivel testicular. De hecho, los que son fisicoculturistas tienen los testículos de tamaños pequeños, se les van haciendo más chicos y se les empieza a poner la voz muy aguda. Difícilmente ves tú que entrevisten a un fisicoculturista. Los fisicoculturistas que vemos así como con músculos como de cómic, Sí. con músculos muy grandes, ¿son siempre secundarios su utilización de esteroides? Sí, la gran mayoría sí. En el último congreso americano que fue en abril, perdóname doctor, de hecho nos llevaron inclusive a un fisicoculturista campeón. Y resulta que si tú quieres hacer esa masa muscular, la puedes tener aproximadamente en 6 semanas tomando esteroides anabólicos, proteínas. Y si tú solo empiezas a tomar clara de huevo, porque es lo más barato, que son proteínas, te puede llevar hasta 6 meses tenerlo. Y como lo que quieren es verse fuertes, le entra más rápido a los anabólicos. Esto lo puedo comparar, como decía bien la doctora Katy, con que llega un hombre con un espermatozoide que tú estás viendo que la calidad no es buena y rápidamente te doy 1 semana de vitaminas y te meto un ciclo. O sea, no. ¿Qué hace sobre el sistema reproductor masculino los esteroides, doctor? Lo pasa que hace un bloqueo también a nivel central. ¿Qué quiere decir bloquea las hormonas que se producen en la hipófisis, que son las que rigen y estimulan al testículo, en el caso del hombre, en el caso de la mujer al ovario, que es lo que se llama eje hipotálamo, hipófisis, testículo o ovario, y dependiendo la dosis puede hacerte un bloqueo central, inclusive irreversible. Quedan con lo que se llama un hipogonadismo, son una baja de producción de hormonas, que puede ser irreversible inclusive en ese detalle. Yo quería agregar este punto, es muy difícil, de hecho no hay un estudio a gran escala debido a que hay de manera subjetiva saber la información de cuántas personas en el gimnasio se ponen anabólicos. Pues sin embargo sí tenemos la evidencia, sí existe la evidencia de que clínicamente en el consultorio te lo mencionan, pero es muy difícil reproducirlo a nivel científico de saber el porcentaje exacto. Exacto. ¿No? Inclusive también de la misma testosterona que se lo pueden vender sin receta y que se pueden estar aplicando de manera con estos fines, ¿no? ¿Y cómo no se dice que puede producir infartos? Si empezamos a ver la historia de los campeones de fisicoculturismo, muchos han muerto de infartos. Y cambios en el humor, cambios en la piel. A los 45 años. A los 45 años y como dijeron, disminución del tamaño testicular. Otra cosa importante que no contestamos, ¿qué hace toda la gente? ¿Qué le podemos decir a todos aquellos que nos están viendo que no tienen acceso? Bueno, realmente una de las metodologías ideales es que se comuniquen a perinato o que se comuniquen, incluso estos programas son los que más les ayudan para irse haciendo sus pruebas y acudir a centros que están cercanos a ellos de reproducción asistida. O sea, afortunadamente ya la medicina reproductiva ha ido extendiéndose, pero sí sobre todo evitar de inmediato la entrada al ciclo. Sí, aunque les parezca una solución,
es analizar si realmente son candidatos o les falta mejorar sus condiciones clínicas y en general para poder entrar al tratamiento. Tengo una pregunta que es un poco álgida. Han aparecido, y todo el tiempo aparecen en televisión, en revistas y demás, clínicas de reproducción. ¿Existe alguna normatividad que regule estas clínicas? ¿O cómo saber, si yo me quiero embarazar y no puedo, con quién ir? ¿A qué clínica? Porque yo veo un súper anuncio y una clínica así que echa luces casi, y digo, pues es aquí seguramente. Así es. No está normatizado. A nivel de la Academia Europea de Uroandrología o la Academia Americana de Reproducción, donde también está la de andrología, se sabe que las clínicas deben de tener reproductólogos y deben de tener el área de la andrología. O sea, un agente especialista en el área, que puede ser un urólogo, un reproductólogo andrólogo, pero especialista en el área. ¿Hay muchos andrólogos en el país? No. Comentábamos hace un rato que en realidad andrólogos titulados en el país actualmente ya somos 3. En el país. En el país. Así Uno es. está en Guadalajara, otro está en Monterrey, los dos son urólogos de formación y en enero debe de terminar un cuarto, que es ginecólogo, reproductólogo, así como yo, y que hizo la especialidad de 2 años de andrología. Ya vamos a hacer, gracias a Dios digo yo, 4 en el país. Ajá. Ok. Hay otro punto que yo quiero tocar y es la parte de disfunción eréctil, o sea, toda la cuestión que llega con los urólogos, ¿no? Entonces, aquí hay algo interesante. Cuando nosotros estamos en un consultorio, la mujer a veces quiere decir que hay un problema de infertilidad a nivel de disfunción y eso nos está diciendo que la testosterona probablemente esté bajando, pero le da mucha vergüenza exponer al varón con nosotros, ¿no? Y decir, bueno, es que la verdad es que yo no sé cuánto tiempo debe tardar la eyaculación, o yo no sé cuántas veces debe tener un orgasmo, o todos estos detalles que tienen que ver con disfunción, o cuánto tiempo debe estar erecto el pene para que yo pueda considerar que mi función en la testosterona está normal. Bueno. Yo aquí entraría un poquito en discusión porque el detalle es, yo creo que se centra en una buena información. Así es. Desafortunadamente los centros de reproducción, como tú mencionabas, lo más fácil para un centro de reproducción es tener más ciclos. Y yo decirte, mi centro de reproducción tiene 70-80% de efectividad de darte un ciclo, un embarazo. ¿Sí? Pero a diferencia de Estados Unidos, Europa, donde la mayoría de los tratamientos de reproducción son avalados por el gobierno porque los paga, tiene que estar certificado, como decía la doctora, por un andrólogo. Desafortunadamente en nuestro país eso no está normatizado, ¿sí? No quiere decir ni se me van a malinterpretar todos los ginecólogos o los biólogos de reproducción en el sentido de que no, como sucede en otras especialidades, es difícil trabajar en equipo. Cada vez se está haciendo eso, cada vez se tiene, como por ejemplo Perinato, algunos centros de reproducción ameno privado donde existe un andrólogo que pueda certificar y no es esto con el objetivo realmente de que la pareja pues tenga una buena información y que se logre un tratamiento efectivo. La disfunción eréctil, Doc. Bueno, la disfunción eréctil, como ya se tocó, es algo cada vez que lo vamos a ir viendo con mayor frecuencia. Ya hay estadísticas, inclusive en un hombre de 40 años, hasta un 30% puede ya tener disfunción eréctil. Esto está ligado mucho a lo que ya se mencionó, comorbilidades, diabetes, hipertensión y sobre todo calidad de vida, el estrés. Y eso es lo que tenemos que investigar e invitar a los hombres a que tengan que acudirse a un chequeo general. Entonces la recomendación general, nos vamos ahorita a un corte, es que acuda a la pareja, no tengan pena de hablar de esto. Digo, los especialistas se saben de qué se trata, no hay que perder totalmente la pena, perder las culpas y tratar de resolver el problema de manera en equipo, porque muchas veces sí se puede resolver. Vamos a un corte y regresamos al último bloque a contestar todas las preguntas que tienen ustedes sobre la infertilidad masculina. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, las enfermedades reumáticas son la segunda causa de consulta en los hospitales. 18 personas de cada 1000 habitantes presentan algún grado de incapacidad generada por su evolución. Existen alrededor de 200 tipos de enfermedades reumáticas. Una de ellas es el lupus eritematoso sistémico, conocido como LES o lupus.
Y de esto vamos a hablar la próxima semana. Pero, ¿cómo se puede diagnosticar? ¿Cuáles son los síntomas que presenta esta enfermedad? El tratamiento, ¿a qué especialista debo acudir para que entonces obtenga una mejor calidad de vida? Porque si bien estas enfermedades reumáticas no son totalmente curables, sí podemos obtener la mejor calidad de vida, que es en verdad lo importante. Así que los invitamos a que no se lo pierdan el próximo lunes, y aquí tienen el teléfono para que vayan marcando desde este momento y aparten su lugar para hacerle las preguntas que necesiten a nuestras y nuestros especialistas. 53 41 44 35, y aquí nos vemos el lunes de la próxima semana con el tema lupus. Resumen de la segunda parte. Si nos vamos a los hormonales, está el problema de la insulina, otros problemas hormonales como sería el problema de tiroides, la prolactina o el hecho de tener la testosterona baja. El varicocele es una de las causas más frecuentes de infertilidad, la segunda o tercera causa, dependiendo de dónde lo leamos. O un muchacho que todavía no ha descendido el testículo o lo tiene en el canal todavía, y a eso se le conoce como criptorquidia. Si la causa es una causa genética o que no hay suficiente testosterona, sí está condenado a tener un problema reproductivo. El tratamiento puede ser médico, puede ser quirúrgico o puede ser con una técnica de reproducción asistida. Pues en relación a los problemas metabólicos, cabe decir que todo esto, si se centra en hacer énfasis en el paciente de cambiar su estilo de vida con una reducción notable de peso, cambio de alimentación, hay probabilidad muy alta de que los parámetros espermáticos cambien de la muestra inicial a la prospectiva. Lo que hacemos nosotros como parte del complemento de la exploración de los pacientes de andrología es ver los estudios testiculares y de próstata, básicamente. Es muy importante para el andrólogo las estructuras que vamos a ver, por ejemplo, en el ultrasonido testicular, ver el volumen, que es de mucha importancia, ver la ecogenicidad que tiene el testículo y todos los componentes como el epidídimo, el plexo pampiniforme y todo lo que compone el canal inguinal. Es de suma importancia para ellos. Se hace con un equipo de ultrasonido con transductores lineales de alta resolución. En caso de ultrasonido testicular, cuando se trata ya de un ultrasonido transrectal para poder valorar próstata, también es con el mismo equipo, es un equipo que utilizamos con transductores endocavitarios transrectales. En cuanto a la exploración transrectal, es muy importante la próstata, sobre todo para ver procesos obstructivos que están ocasionando alteraciones en la cantidad o en la morfología de los espermatozoides. Por lo regular nosotros ya los recibimos porque tienen una espermatobioscopía con alteraciones físico-químicos. Pueden ser pacientes que vienen con azospermia, muchos de ellos. El método de imagen, ultrasonido o resonancia magnética, pues es un complemento muy importante para la exploración de los pacientes de infertilidad masculina en andrología. Bueno, pues ahí les presentamos otra opción y tratamiento, otra opción para el tratamiento y diagnóstico precisamente de la infertilidad. Continuamos con más comentarios y llamadas. Nos dice José Armando Rosas: las radiaciones y quimio a los 7 años pueden provocar hipogonadismo y por consecuencia infertilidad por un caso de linfoma de Hodgkin. También nos dice James Foto: buen día, buen tema. ¿Cómo darle o acudir para darle apoyo moral y psicológico y que entienda que no deja de ser hombre? Por eso nuestras parejas. ¿Y qué tan importante es el tratamiento integral? Es decir, había hace rato un testimonio de un hombre que nos decía, bueno, me pareció indigno el trato. ¿Existe algún acompañamiento o algún tipo de ética en otros lugares donde se recomiende más? Ya Pepe les preguntaba hace rato un momento de cómo se norma precisamente este tipo de cosas. Ferrer, el semen al ser demasiado espeso, ¿es causa o puede ser causa de infertilidad? Ya que llevo 5 años de causado y no usamos condón para el embarazo. Sí. Anilú Ziegler: si el hombre orina sangre y arroja coágulos de sangre, ¿tendrá algún problema para fecundar? Adriana Ortiz: nosotros fuimos a Ingenes y nos sentimos como si fuéramos a comprar un auto o casa, y esto pues no estuvo nada bien. Jaime Martínez Ponce: ¿por qué motivo se produce un embarazo anambriónico? Nos dice también María Eugenia Cabrera Omaña:
A mi hijo lo operaron de testículo retráctil a los 8 años. Puede sufrir infertilidad o cáncer. Su testículo derecho es un poco más chico. Los doctores me han dicho que es normal y a los 18 años se le deben hacer estudios para que todo continúe igual. Alicia, mi pareja tiene 32 años. En ocasiones tiene problemas para tener erecciones. Tiene los testículos grandes. Me cuenta que anteriormente no eyaculaba por miedo a embarazar a sus parejas. ¿Esto tiene algo que ver que tenga con una deficiencia en sus erecciones? ¿Podría causarle infertilidad en un futuro? A la fecha no hemos acudido o no ha acudido con ningún especialista. Patricia, los estudios de mi hija y su esposo ya se hicieron y están bien. Ellos quieren entrar a perinatología porque necesitan un embarazo in vitro, pero no tienen los medios. ¿Cómo podemos hacer para poder acudir a perinatología? María Elodia Almaraz, los embarazos de mi cuñada no llegan a los 9 meses. A los 5 pierde al bebé. ¿Qué nos pueden aconsejar? Juan Argüello Ramírez, tengo 6 años de casado con mi esposa y no se ha podido embarazar. La ginecóloga me mandó a hacer estudios y me dijo que mis espermas eran muy lentos, por lo que nos recomendó hacer una inseminación artificial. Mi esposa es diabética y teme pasarle esta enfermedad al bebé, además de que no contamos con los recursos económicos para poder realizar dicha inseminación. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? ¿Hay alguna institución en donde tengan precios accesibles para la inseminación? Y finalmente, Roselia nos dice, tuve paperas durante el embarazo, me dijeron que mi hijo podría ser estéril. ¿Esto es cierto? Y varias dudas acerca del tamaño, de que si continúan con esto de que si hay una medida estándar para los testículos. Bien, aquí anoté todas las preguntas desde el principio del programa y les voy a pedir, ya es el último bloque, que las tratemos de contestar para que nos dé tiempo, lo más breve y conciso, a todo nuestro auditorio. La criptorquidia, que es cuando no desciende el testículo, ¿puede causar esterilidad? La respuesta es sí, si la causa es una alteración hormonal intrafetal. También hablaron de que si se puede asociar a cáncer de testículo. Sí, está asociado en un porcentaje a cáncer de testículo. También preguntan que si cuando se revierte la criptorquidia es factible que se embarace. Es posible. Sí, habría que hacer la evaluación clínica y dar tratamiento. Perfecto. ¿Personas con un solo testículo pueden aún funcionar en el sentido de producir espermatozoides, que es semen adecuado y embarazar a alguien? La respuesta también es sí, porque funciona perfectamente. ¿El olor del semen tiene algo que ver? ¿Alguien comentó algo sobre el olor del semen? Sí, está relacionado con procesos infecciosos, sobre todo. Así ¿Si es. huele mal? Si huele mal y tiene un color diferente al blanco grisáceo. Ok, entonces hay que fijarse en olor y color. Sí, Coloración y olor. Porque este comentario que nos mandaban decía no tiene olor, en realidad allí más bien es cuando no hay un problema. No hay un problema. Mientras más huele, más infección tiene. Ok, ¿alguien que ha sido infértil es factible que lo pase a sus hijos, dificultad para ser fértil? Hay algunas enfermedades que sí se transmite la infertilidad masculina. Preguntaba alguien que no han intentado embarazarse ni siquiera, ¿vale la pena que desde antes de nada se vaya y se estudie el hombre o esperarse a ver si sí o si no? Vale la pena que lo haga porque entonces, al tener conciencia de que puede tener un problema de fertilidad, sea susceptible de ser tratado. Porque la fertilidad también va en relación con la edad. Con la edad. Esto, me refiero a esto porque pues muchísima gente cuando se casa o no se casa, pero no es necesario, busca tener hijos, nunca se hace estudios No, desafortunadamente no está normatizado, pero sería muy interesante tocar el tema, es polémico porque qué tal que ese matrimonio empiece a tener un tambaleo porque la señora cree que él ya sabía. Ah, ok, perfecto. El tamaño, han preguntado sin parar sobre el tamaño de los testículos, ¿cuánto debe de medir un testículo? 4.5 de largo por 2.5 de ancho. La consistencia debe ser como la de la tensión de un globo ocular. Ok, saquen su cinta métrica y ahí se los dejamos. Ok, ¿lo puede repetir, doctora? 4.5 por 2.5. No miden lo mismo. O sea, la forma del testículo debe de ser como la de un huevo de gallina común y corriente. Y siempre hay uno más descendido que otro, es normal. Izquierdo es más frecuente que el derecho. Es importante. En caso de que la medida sea menor a ello, sí puede haber entonces desde allí un problema para el tamaño del testículo está dado principalmente por la cantidad de espermas que tiene adentro. Lo que es una medida a veces el epidídimo, que es una estructura que está al lado del testículo, ultrasonido mayor de 1 centímetro puede relacionarse con infertilidad. Es un parámetro.
pero ya lo toman el especialista. Cuando toquen, se familiaricen con sus testículos, van a notar que hacia la parte de arriba hay una sustancia, una estructura más blanda que se llama epidídimo. Así es, el testículo como el globo ocular, el epidídimo es como si yo estuviera tocando mi dedo, pero blandito y termina en ciego como mi dedo. Y el conducto donde viene la arteria, la vena y el conducto donde suben los espermas se palpa como el cable del ratón de la computadora, del mismo grosor y de la misma consistencia. Ok. No se vayan todavía, nos quedan varias preguntas. Preguntan varias personas. Hubo 2 casos de linfoma de Hodgkin, pero la pregunta se asocia más a quimio y radioterapia, y aquí ya tuvimos en el estudio a alguien que pasó por esto. ¿Se asocia la quimio y la radio? Nada más una cosa importante que aclararles es que no todas las quimioterapias son iguales. Existen muchísimos medicamentos quimioterapéuticos, pero ¿se pueden asociar a infertilidad? La respuesta es sí, pero depende de la persona, de las características, digamos que genéticas o la conformación de la persona. Porque tú puedes recibir la misma quimio que yo y yo tener cuenta espermática después y tú no. Y eso me lleva al niño que preguntaban de 7, 8 años. En teoría es un periodo donde no hay formación espermática. Después del nacimiento, la formación de espermatozoides empieza como loca a partir de la pubertad. Entonces se considera que hay menos riesgo a esas edades. Es importante mencionar que si un paciente va a entrar a quimio y el quimioterapéutico es muy agresivo, por favor guarde semen. Puede ir a cualquier centro reproductivo y hacer una congelación seminal, es bastante barato y le va a dar la tranquilidad. Se puede descongelar entre incluso hasta 20 años después, aunque se recomienda en los primeros 2 años. Paperas y esterilidad. Sí, da. Sí, sin duda. Excepto en el embarazo que mencionaron ahorita. En teoría, el virus de la papera no traspasa la placenta, pero para que se quede infértil el varón, debe de dar la papera en el testículo. No es que yo tengo paperas aquí, ya me quedé infértil, no. Tiene que dar directamente testicular. Se hinchan también. Se hinchan, duelen, etcétera. ¿Cómo preguntan a alguien cómo sabe si tiene paperas en el testículo? Porque le duele. Le duelen los testículos y les aumentan de tamaño. Y fiebre. diría uno de mis maestros, y el dolor es exquisitamente insoportable. Dolor exquisitamente. Siempre cuando existe en medicina la palabra exquisita generalmente tiene una connotación bastante negativa. Sí. ¿Oligospermia o pocos espermatozoides se puede curar con dieta? Digamos depende de la causa. Sí, pero no. Depende de la causa, como dice el doctor. Pero sí existe en una dieta sana, como lo han dicho a lo largo del programa. Yo siempre digo que los chinos, los japoneses, los hindúes y nuestra población de escasos recursos, como mencionaban, que viven en el campo, el mayor aporte de comida son vegetales. Hablábamos de aquel paciente que se embarazó después de la comida orgánica. Esto es cierto. Sí. O sea, Ok, y hablamos del sentir el movimiento testicular, no es que se sienta, sino es parte de la fisiología normal de la eyaculación. Pacientes que se revierten la vasectomía después de los 50 años, ¿pueden volver a tener familia? Sí, la respuesta es sí. Aunque es un poco más complejo, pero sí, la respuesta es sí. Obviamente, que aquí entraría lo de la edad. Sí, exacto, pero entra otra cosa más importante. Cuando a alguien recanalizan, unen otra vez la vasectomía, antes de hacerlo hay que ver si el paciente no creó anticuerpos con la vasectomía contra sus espermas. Porque después si lo recanalizan los puede crear todavía más fuertes y no va a lograr embarazar. Hay que estudiarse. ¿El pH vaginal influye sobre la fertilidad? La respuesta es que sí, pero no. No. Porque el plasma seminal tiene un pH alcalino para neutralizar el pH ácido de la vagina. Ya no se usa eso de que yo con mi acidez mato los espermas. Es una de las grandes mitos de la reproducción asistida. O de las pruebas que mandan, ¿no? Ya no se deben hacer. Exacto. Mandaban. Bueno, sigue mandando, ¿eh? Ok. Estudiantes aquí del Poli nos preguntan, en su experiencia, ¿cuál es la causa más común de infertilidad masculina? Yo diría que idiopática. Y seguida varicocele e infecciones. ¿Qué quiere decir idiopática para los que no son alumnos? Digo, tal vez aquí hay una discrepancia, pero idiopática no se sabe la causa del cual. Cualquier hombre, ningún hombre es 100% fértil. Siempre tiene algún trastorno, ya sea en la movilidad, en la morfología. No hay ningún Superman. ¿Sí? Entonces, ni los donantes. Ni los donantes. Ni los bancos. Ni los bancos tampoco van a contar un 100%. Bueno, para mí, que estoy en un centro de atención
reproductiva masculina, las causas más importantes son los problemas metabólicos. Así es. Ok, vamos a diabetes, obesidad, dislipidemia, síndrome metabólico y hiperinsulinemia son el pan nuestro de cada día. Yo siempre bromeo que parezco endocrinólogo en lugar de andrólogo porque es lo más frecuente que tenemos. Vamos, todavía nos quedan un montón, nos quedan 2 minutos. Causas psicológicas y el trato digno. Siempre hay que buscar un lugar en donde se trate dignamente, independientemente de lo que estés buscando en medicina, te deben de tratar con respeto, aunque sea, como ya mencionó Oscar, para que te digan, por favor, pase a masturbarse. Sí, y decirles que el frasquito es de 120 mililitros, pero solo dan entre 2 y 4 mililitros y que aunque lo vean poquito, no se angustien. No lo tienen que llenar, eso es importante. Ok. ¿Alguien tenía una duda sobre si el semen es muy espeso, si es bueno o malo? Es señal de proceso infeccioso. Así es. Okay. Si el semen está muy denso, puede haber una infección. Sangre en las vías urinarias cuando orinas, esto puede ser mucho más allá que en infertilidad, puede ser un problema más serio. Pero además sí produce infertilidad. De hecho, cuando uno hace una biopsia testicular, tienes que fijarte que no haya sangrado. Okay. Que no se contamine con los glóbulos rojos. ¿Medicamentos antiepilépticos causan? Sí. Hay algunos que sí. Okay. Azospermia inclusive. Alguien que se le duermen y se le adormecen los testículos. Se nos acaba el tiempo. ¿La causa de infertilidad? No. No, pero ojo con la gente que anda mucho en bicicleta, porque eso se puede tener. Lo que más, y es polémico, da disfunción eréctil, que podría ser una causa de por qué infertilidad. O prostatitis. O prostatitis. Puede ser un dato de prostatitis. ¿Embarazos anembriónicos? Sí, la placenta tiene información del hombre. Todo el embarazo, el hombre acompaña a ese feto. Ya se nos acabó el tiempo, perdón, nos quedaron algunas preguntas, les voy a contestar. Ya les dijeron los doctores que no es inmediato, hay que estudiarse adecuadamente y puede tomar tiempo. Con quién ir en nuestra pantalla y en nuestras redes sociales están la información de todos nuestros panelistas y ya se contestó también de las paperas. Les doy las gracias, Oscar y panelistas. Ahora sí vengo corriendo, pero no alcanzaron, me están cortando en el oído. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.